quiero también que mis primeras palabras, porque se ha hecho alusión en la mesa principal a la facultad, vayan para agradecer justamente a la Fundación el hecho de que este año pues, nos haya acercado este estupendo congreso aquí a la facultad. Entonces, en el rol ese de representante institucional, quiero que mis primeras palabras vayan a la mesa anterior en ese sentido de agradecimiento. Y en segundo lugar, bueno, qué decir de mi presencia aquí, que ahora ya como profesora, como persona, como ciudadana, que estoy absolutamente encantada de tener la posibilidad de poder disfrutar, al igual que todas las personas que nos acompañan en esta mañana, de este diálogo que vamos a ver ahora y que, bueno, yo creo que vamos a estar todos muy felices. Además, estamos aquí con dos grandes figuras de las que realmente me confieso ferviente admiradora y seguidora, pues como oyente, como lectora, como telespectadora, en resumen, como decía antes, como ciudadana, ¿no? Y además en esta primera mesa, que con un gran acierto ha titulado la Fundación y los organizadores del Congreso, que es justamente el lenguaje de las entrevistas. El lunes todos sabemos que nos acostábamos con una muy triste noticia, con la muerte de Jesús Quintero, que fue un referente, un pionero, de una manera propia y luego ciertamente imitada, de lo que se llamaba el arte de hacer las entrevistas, ¿no? Y que precisamente, además así ahora mismo se lo decía por lo bajini al compañero Carlos del Amor, él en el día el martes creo que fue, ¿no? En el corte que hizo en su participación el lunes también lo hizo, pero sobre todo el martes en el telediario, justamente titulaba esa crónica el arte de las entrevistas, y puso el acento justamente en la figura de Jesús Quintero en esa crónica. Y es por ello por lo que felicito a la Fundación por este gran acierto. Y como lo que me toca también, más allá de todo esto, es presentarlos un poco, la verdad es que me siento un poquito de pudor, ¿no? Porque ¿qué voy a decir de ellos que ya no se conozca? Pero bueno, en cualquier caso, y a modo de resumen, podríamos decir, empiezo por Carlos del Amor, que si no me equivoco, porque a veces Wikipedia pues, nos fastidia el asunto, empezó a cursar biblioteconomía y luego pues la vida le derivó al estudio del periodismo, y desde entonces ha estado vinculado al mundo de televisión española y sobre todo al área de cultura. Además me voy a permitir usar algunas de sus palabras que le he escuchado alguna vez, o incluso que están en su blog, y es que él habla de que la cultura se puede explicar, desde la cultura se puede explicar prácticamente cualquier cosa, porque la suma de una foto, de un libro, de un cuadro, de una canción, es la vida, y son sus propias palabras. Asimismo, también lo conocemos, aparte de esta vinculación con los informativos, por su permanente presencia en festivales, en Cannes, en los Goya, sobre todo, etcétera. Por lo tanto, así también desde ese punto de vista, sobre todo a nuestros alumnos y alumnas que tenemos aquí en esta aula, yo también lo he tenido, lo acabo de tener ese momento grupi, de hacerme una foto con él para luego distribuirlo, para que veáis esa cercanía, que no están ahí, sino que de unas aulas pues también salieron, y es posible tenerlos en contacto y tener ese referente. También en ese sentido agradezco a la Fundación este aspecto. Y entrevistas, bueno, ¿qué entrevistas ha hecho? Joaquín Sabina, a Arren, a Joan Manuel Serra, a Almodóvar, podría seguir la larga lista de personajes con los que ha tenido, supongo él, el placer de compartir. Y también quiero poner acento en su peculiar estilo, el estilo ese de llevar a través de algo que ocurre al espectador a descubrir una historia en la manera de contar. No puedo dejar tampoco de mencionar, además se hizo viral, el día de la celebración del Día de los Museos, en el cual cuando fue al Museo del Prado se encontró ahí a Josefa, de 92 años,
que era la primera vez que iba a ver La menina, y a partir de ahí se descubrió toda una historia. Así que es una manera muy particular de relatar esas entrevistas y de hacer de un algo justamente una historia y ver lo que hay detrás de esa historia. Por lo tanto, podemos estar encantados. También, y ya por último, para no dilatarme demasiado, decir que es autor de diferentes publicaciones reconocidas, que ha sustituido en algunos momentos a Cayetana Guillén Cuervo en Atención Ahora, y sobre todo, y yo con lo que me quedo, y además ya se lo preguntaré luego con sus últimas apuestas de televisión española también, con la matemática del espejo, justamente de la que también nos consideramos aquí pues unas fans empedernidas, a ver si habrá, esperemos que sí, una segunda, tercera, cuarta y quinta temporada. Resumiendo, y es también que queremos poner valor, es una persona joven, pero ya una persona con trayectoria, y que en sus propias palabras, también en su blog, dice, cuando le preguntan qué es lo que tienes, ¿no? ¿Qué es lo que te queda? Dice: en aquella maleta que traje sigue quedando mucha ilusión, porque este trabajo es ante todo apasionante y eso quiero compartir contigo, un poquito de pasión. Te invito a pensar, a reflexionar, a discutir y a susurrar. Y hoy seguro que nos va a invitar a todo ello. En segundo lugar, en mi presentación, sí, hemos hablado de Carlos del Amor, también vuelvo a reiterar la misma pregunta. ¿Qué podemos decir de Guillermo Sutil? Que ya también se ha mencionado en la mesa precedente, pero que hay que poner justamente el acento en su gran trayectoria y sobre todo también de ese premio recibido, ese premio nacional de periodismo cultural del año 2021. Y más allá del premio, quería poner énfasis en algo que también le escuchamos justamente en el agradecimiento de ese premio, porque es algo que nos viene también muy al caso aquí en una ciudad en la que estamos como Málaga, y es esa dedicatoria que Guillermo hizo a sus compañeros de la periferia. Él decía que seguimos anclados en aquella vieja historia sentimental de la España en blanco y negro de coger el tren con libros y sueños e irnos a Madrid, a una pensión para ver si logras triunfar. Él, yo creo que es el máximo exponente de que aquí, desde nuestras aulas, desde la periferia, desde Málaga, una ciudad de provincia, se puede triunfar. Él ha triunfado siendo periferia. Bueno, y el relato de todas sus colaboraciones, pues vuelve a pasar lo mismo, sería inimaginable, podríamos estar aquí 3 horas y tendríamos que estar diciendo aspectos en los que ha trabajado, pero voy a decir algunos de ellos. Él fue director de la revista Mercurio, de Panorama Libro, de la Fundación José Manuel de Lara, ha sido columnista de opinión y crítico literario en la opinión de Málaga y en otras cabeceras también de prensa ibérica. En El País y en Letra Global. También es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Barcelona y de la Asociación Nacional de Escritores. Ha sido medalla de oro aquí de las provincias, también la importancia de la Asociación de la Prensa de Málaga en el año 17, medalla de oro también del Ateneo de Málaga por su trayectoria periodística y defensa de la cultura y del compromiso cívico. Y también quiero destacar, y además por eso también le agradezco que esté aquí, otra faceta quizás a lo mejor más desconocida pero no menos importante, que es su faceta como docente. Es decir, docente del máster, en este caso, de creación literaria de la Universidad Internacional de Valencia. Por lo tanto, su compromiso con las instituciones de enseñanza que intentan de alguna manera pues dar las claves profesionales para que luego podáis ejercer tanto como ellos el periodismo, está ahí. Por eso esa colaboración que también hablábamos en la mesa anterior, creo que habría que ponerla en valor en un centro de estudios universitarios como es esto, para que veamos que no está alejada lo que es el ejercicio de la profesión, sino que es absolutamente necesario que estén conjuntamente. Y en esa ligazón con Málaga también quería destacar algo importante, y es ese acercamiento pues en realidad con todo nuestro tejido social malagueño. Lo demuestra el tema de su estrecha relación con la Fundación, pero más allá de ello con el tema, por ejemplo, pongo por caso con la librería Luces, además adaptándose a los nuevos formatos comunicativos, y para cuyo canal realiza en YouTube un microprograma de crítica
crítica literaria. Ha sido también premiado con el Premio Periodismo Nacional Francisco Valdés en el año 16, el Premio Unicaja de Artículo Periodístico y una larga lista. Asimismo también, y ya por último para cerrar, porque realmente son ellos los importantes, es amplia y extensa su producción literaria, en la que también ha recibido numerosos premios, pero más allá de hacer el relato de todos ellos, lo que quiero también poner aquí sobre la mesa es precisamente que forma parte de numerosas antologías nacionales relacionadas con el género del cuento, las artes plásticas y el cine. Por lo tanto, más allá es que ya forma parte de ese corpus de antologías necesarias de mencionar. Sin más, y en ambos casos reiterar mi agradecimiento por estar aquí, que seguro que vamos a disfrutar de todos a cada uno de ellos en directo y bajo este tema tan apasionante que hila nuestra presencia, que es el lenguaje de las entrevistas, y sobre todo en un momento concreto en el que, por una desgracia, está el tema en la actualidad, en la figura del recientemente fallecido, al que le mandamos un recuerdo, Jesús Quintero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, decana, por esa introducción tan maravillosa. Y gracias, Carlos. Gracias a Carlos del Amor, porque viene casi con las alas puestas de un festival a otro. Este periodista cultural que, como sabéis, tiene mucho de haberse escapado de una infancia en Cinema Paradiso, de asomarse al mar de Murcia y volver de nuevo, en medio de esa realidad tan dura y tan encrespada, abrirnos esos paréntesis de aire, que es su información cultural, de la que vamos a hablar para introducir a nuestro invitado, y luego ya nos centraremos concretamente en la entrevista. Es curioso, Carlos, tú no sé si te has dado cuenta o no, el guiño que te teníamos preparado, iniciar este nuevo congreso hoy, día 6 de octubre, que es el Día del Cine Español, en conmemoración a aquella maravillosa película de esa extraña pareja de Bardem y de Berlanga de 1952. Casi estaba preparado porque tú eres un hombre... Tenía preparado muchas sorpresas. Muchas cosas. El Día del Cine, el Premio Nobel de Literatura. Claro, ahora vamos a ver de eso. Pues mi pregunta primera, para empezar a charlar contigo, es esa. ¿Qué te ha dado a ti y qué te sigue dando el cine, Carlos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, muchas gracias a la facultad, a la fundación, etcétera, etcétera, por la acogida y por invitarme a pasar aquí una jornada. El cine, bueno, el cine, yo creo que como a todos, ¿no? Eso no distingue entre periodistas y no periodistas. Yo creo que a los que nos gusta el cine, lo que nos da el cine es felicidad, ¿no? Algún cabreo también, porque en los festivales de cine, por ejemplo, de vez en cuando toca ver algo que ni entiendes, pero normalmente lo que te da es horas de felicidad, horas a solas, y luego, en mi caso, al dedicarme a la televisión, claves para utilizar el lenguaje audiovisual. A mí me gusta mucho fijarme en guiños y en cosas que hacen los directores de cine para luego intentar aplicarlo modestamente a las crónicas televisivas, ¿no? Y buscar una evolución de ese lenguaje que utilizo día a día en las crónicas. Pero básicamente, como a todo ser humano al que le guste el cine, lo que me ha dado es mucha felicidad. Después de lo que nos dice, vamos a ver que es más de una crónica que está haciendo un plano secuencia, un plano americano, cuando sale a dar sus crónicas. Ha dicho Pilar antes, ha recordado que cuando me dio el Premio Nacional yo reivindiqué la periferia, el periodismo de periferia. Y curiosamente, esa es otra de las preguntas. La información cultural, no solamente en televisión, pero sobre todo en televisión española, ¿es la periferia de la información, del periodismo? Bueno, no hay que olvidar que yo soy periferia también, ¿eh? En Madrid, sí, en Madrid casi todos somos periferia. Pero es verdad que hay un centralismo de la información importante, ¿no? En los medios a nivel nacional, y que yo siempre pongo el ejemplo, una exposición en Madrid es noticia de informativos nacionales, y esa misma exposición en Málaga, en Murcia o en otra ciudad no sale. Nosotros en el día a día intentamos descentralizar, y para eso tenemos muchísimos centros territoriales y gente en las delegaciones. Intentamos descentralizar esa información para que no parezca el informativo de Madrid o no parezca algo tan focalizado a lo que pasa en la capital. Pero no te lo decía por la capital y provincia, sino por la propia información, ¿no? O sea, dentro de un telediario, un informativo, la cultura, la información que tú desempeñas sería
la periferia del informativo. Hombre, total. Y suerte que nuestro informativo es la periferia, porque en otros informativos no es nada. No hay ni periferia. Claro, es que nosotros tenemos la suerte de que en los informativos de televisión española se abre mucho hueco a la cultura, o se abre un hueco suficiente, aunque siempre podría ser más, pero si veis otros informativos, y no miento, no hay información cultural. No hay información cultural, no existe la información cultural, salvo que sea para patrocinar un producto propio de la casa de esa cadena de televisión, pero no hay. Es raro ver una exposición, ver una noticia de un libro es como algo que da miedo. Entonces es la única cadena que apuesta por la información. En ese cultural. Sentido pesa más la rentabilidad económica, por ejemplo, si es el cine, están los Goya o están los Oscar, o sale una película de una productora potente, al igual que si es un disco, pesa más el tema promocional, y entonces sí o sí no tienes que vender nada, sino que directamente ese minuto va a salir en... A ver, si tú dices en una reunión de edición que Rosalía ha hecho algo, pues entra automáticamente. Es así. De hecho, llevamos prácticamente el diario de Rosalía, ¿no? En todos los informativos siempre hay un TikTok, una canción, un avance, ha hecho no sé qué, se ha equivocado y ha hecho... Bueno, es verdad que las modas siempre son susceptibles de entrar en un minutado, ¿no?, de televisión. Lo que tenemos que intentar los periodistas culturales es... tiene que entrar Rosalía, porque también no vivimos de espaldas a la sociedad, y sería pegarse un tiro en el pie, ¿no? Pero intentar dar a conocer otras manifestaciones culturales que creemos que también deben ser dadas a conocer. Y en ese equilibrio es en lo que nos movemos día a día, ¿no? Que haya Rosalía, que es un talento además innato y brutal de nuestra cultura reciente, pero también que se abra a otros lugares menos visibles. Sí, y en esa labor en la que está, por lo que a mí me toca, la televisión pública, en cuanto a televisión, como te digo, como la única que lo hace. En esa labor, vosotros estudiantes vais a comprobar que el periodista tiene algo de mercader, y cuando llega a las redacciones tiene que vender. Unas veces te encargan las piezas y otras veces tú tienes que vender. En la prensa de papel, cuando intentas vender algo te dicen no hay papel. Como que no hay espacio para lo que quieres vender. Aquí no hay minutos. Aquí no hay minutos. ¿Cómo vendes tú cuando no es Rosalía? ¿Cómo vendes tú? Yo hoy en vivo he visto que lo han llamado para pedirle una información. Pero cuando tú llegas con una información que no es Rosalía, que no es algo así de primer plano, porque tiene detrás ese aparato del marketing informativo, ¿cómo llegas tú a la sección de cultura y dices a tu jefe, quiero hacer una pieza de esto, aunque sea para el fin de semana? Yo tengo la suerte desde hace años que cuando vendo suele tener una compra. Sí. Pero es verdad que antes de la venta al jefe de cultura, porque el jefe de cultura suele ser un aliado. Si no tienes un aliado en tu jefe de cultura, mal vamos, ¿no? La venta luego se produce en la reunión de edición con el editor, en el que cada sección dice sus temas, y nosotros solemos ser los últimos, ¿no?, en decirlo. Deportes o nosotros. Y claro, pues ya están cansados, y tú tienes que decir ahí que tienes tu exposición de no sé qué, que se falla el premio Nobel de literatura, pero que a lo mejor va para el escritor hindú. ¿Para quién va el premio Nobel de literatura? No sé. Houellebecq, que está en la quiniela. No, pero Houellebecq no creo que se lo lleve. Rushdie sería un premio Nobel muy simbólico. Sí. Mójate, porque a lo mejor nos da la primicia. No tengo ni idea, porque siempre fallo, ¿no? La pena es que se haya ido Marías, que el primer año que no está en las quinielas, ¿no? Sí. Javier Marías, que se puede dar a título póstumo, creo, el premio Nobel, pero no creo que sea el caso. Yo creo que Anne Carson, ¿no? Puede ser. Acordaros, pero no lo sé. A las dos saltas lo ha dicho. No. Luego también toca África, sí, porque esto es como geopolítica, ¿no? Al final la cultura también es política. Es política, básicamente. La cultura es política, efectivamente. Y no solamente la cultura es política, sino que con este auditorio de futuros periodistas que, bueno, unos irán a cultura, otros irán a sociedad, a tribunales. Tú te curtes en Murcia como un periodista
de la vieja escuela, como todos los que tenemos ya unos años, y pasas por diferentes trincheras, sucesos, local. Eso hoy día empieza un poco como a desaparecer, ¿no? La gente llega a la radio, a la televisión, al dice, no, yo cultura, no, yo tal. Yo cultura tampoco dicen mucho. Bueno, cultura. ¿Tú crees que sigue siendo importante lo de que un periodista en su formación, no ya académica, sino en la formación de este oficio de mundos que es el periodismo, se curta por los diferentes callejones del periodismo? A mí me sirvió mucho. Me sirvió mucho hacer campañas electorales. Me parecían un tostonazo terrible, porque va todo tan medido y tan encorsetado, pero me gustó porque te da la posibilidad también yo recuerdo, creo que me tocó seguir en una campaña electoral a Izquierda Unida, y claro, nosotros va por tiempo, todo reglado, y entonces tenías que hacer una crónica y tenías 22 segundos. Entonces tenías que hacer una crónica en 22 segundos. Pero yo hacía mucho fútbol, a mí me gusta mucho hacerla. De hecho, hiciste un partido de fútbol con títulos literarios. Sí, ¿no? Con películas. Con películas. Películas. Sí, yo era un contraataque y metía Braveheart, y metía 7 o 8 secuencias de película, y cuando lo vio entonces el jefe de deportes en aquella delegación de Murcia, igual se echaba las manos a la cabeza. Y, esto no le gusta a la gente. La gente quiere ver los goles, no quiere ver a Mel Gibson. Triunfaría un programa deportivo, ¿no? En clave cultural. Bueno, luego triunfaba El Día Después, y El Día Después era un programa hecho. A mí me gustaba hacer fútbol para la gente a la que no le gusta el fútbol. Claro, entonces ahí chocaba un poco con la figura de aquel jefe de deporte, pero a mí me gustaba darle me gusta si hago una pieza de Messi, que hice la despedida de Messi, pues buscar la canción que le va bien, o buscar una secuencia de película que puede simbolizar. A mí me lo pasé muy bien en Murcia, y yo siempre digo que fue como la mili televisiva, ¿no? Hacer de todo, que te llamen a las 12 de la noche, ir a cubrir un accidente de tren, de campañas electorales, fútbol. Por la mañana estabas con el presidente de la comunidad en esas ruedas de prensa interminables, y por la tarde estabas en un concierto de Serrat o de Carlos Cano. Entonces, bueno, pues me lo pasaba muy bien. O sea, que el salto en la cultura fue algo como ocurrió gradual. En aquella época, que era gradual, y al mismo tiempo, para llegar a la cultura tenías que hacer antes otras cosas. Bueno, yo es que me di cuenta pronto que me podían pagar por algo por lo que yo pagaría. Es decir, yo pago por leer, pagaría por un libro, por ir al cine, por ir a un concierto, y de repente me di cuenta que me pagaban por hacer eso. Y entonces, y luego encima por hablar con el cantante, con el director de cine o con el autor del libro. Entonces dije, pues esto es lo mío. Eso es lo suyo. Claro. Si voy a sitios que me gustan y me pagan por ello, pues es mi futuro. Y entonces profundicé ahí, porque me gustaba mucho más que ir a cosas de local o de a la casa del presidente de la comunidad. Tú, cuando uno bucea por ahí por YouTube y te ve jovencito en Murcia haciendo crónica, ya tenías una manera peculiar, rara. Yo recuerdo cuando yo empezaba también en Granada, que venía imbuido toda mi generación por el periodismo norteamericano, y entrabas en la redacción, escribías tus primeras reportajes y te decía el jefe de redacción, aquí no queremos escritores, queremos periodistas. ¿A ti te pasó algo del primer momento? ¿Tu estilo fue algo que tú viste que por aquí me voy a colar yo y por aquí voy a hacer ese periodismo de autor que tenemos recogido en el Congreso? Bueno, lo de periodismo de autor es una etiqueta que no termino de compartir. Quiero decir, porque yo lo que recomiendo a todos los estudiantes siempre es que tengan su propio estilo. Que cada uno busque su estilo, porque como todos hagamos la información de una misma forma, siempre digo que terminará yendo a una agencia de noticias que hace muy bien su trabajo y no iremos ninguno. Tenemos que aportar un elemento diferenciador que se note que somos los que hemos ido al sitio. Y yo lo que pasa es que coincidí tanto en Murcia como cuando llegué a Madrid en un momento de cambio en televisión española, en que yo creo que se buscaba también dar una vuelta a la forma de hacer noticias. Entonces, yo recuerdo cuando llegué a Madrid en 2004, que era Fran Llorente, era el director de informativo, Lorenzo Milá empezaba a presentar de una forma, venía de las Dos Noticias, y fue aquella polémica absurda porque salía con corbata o sin corbata presentando el informativo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se buscaba también un cambio de paradigma dentro del informativo, y a mí me recuerdo, ¿no? que yo
no sé si eran las palabras exactas de Fran Llorente, pero yo era de los más jóvenes entonces que llegó a la redacción, y dijeron que dejarle que haga lo que quiera, pues no sé hasta dónde llegue. Si se estrella allí, pues ya le recogeremos, pero que haga y que intente arriesgar. Entonces me encontré con una libertad inaudita, ¿no? Para alguien que llega a una redacción de un telediario nacional y que puede... Bueno, claro, yo al principio iba con ese empuje, que quería hacerlo todo innovador, y luego me veo en algunas cosas y digo, joder, qué vergüenza ajena. Pero fue el paraíso de esa inmensa minoría, ¿no? Que es la cultura. Sí, ¿no? sí, pero cuando eres joven y quieres, a veces te crees más innovador o quieres ser más innovador que lo que requiere la noticia, ¿no? Y entonces yo, te digo, veo alguna pieza que digo, ¿cómo hice yo eso? Dios santo. Luego saltas también muy pronto a programas, a hacer programas, no solamente piezas informativas, sino que, no sé si por esa vinculación con el cine dices, no, yo doy bien en cámara y voy, porque hacer un programa no es lo mismo que hacer una pieza informativa. Pero en tu caso era como si hubieses nacido también para hacer programas que prácticamente el dominio de la escena, el dominio de la gestión informativa de un programa que es diferente. Sí, pero determinado género de programas, porque no valgo para el 90% de los programas. Y me he dado cuenta. Y yo alguna vez que ha surgido la oportunidad de, bueno, pues, ¿por qué no haces en alguna otra cadena, tal, un concurso de no sé qué, no sé cuánto? Y digo, no te veo tampoco. No, porque tengo una timidez innata a la hora de ponerme a hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, salta, no sé saltar. O sea, baila, no sé bailar. Sí. Entonces, bueno, determinado género de programas sí creo que van un poco con mi perfil, y he hecho pues siempre muy en los aledaños de la cultura también, siempre intentando que seguir una línea más o menos coherente con lo que no sé si sé hacer, pero he hecho durante muchos años. Muy bien, has ido además puliendo, mejorando y enriqueciendo como hace la profesión. Hay un momento determinado también que tú tienes dentro de tu estilo una peculiaridad que también es antiperiodística, entre comillas. Levantar la ceja. No, eso es una cosa innata. Yo creo que tú naciste y ya levantaste la ceja, ¿no? Se lo dijo a tu madre, ¿no? El niño levanta la ceja. Está Sobera y estoy yo. Y Nadal. Exacto. No. Es verdad, es verdad que tiene lo de Nadal, el mismo gesto. No, yo me refiero a que tienes, que es una de los sesgos de tu estilo, que es esa contaminación poética que le das a tu prosa periodística, a tu información periodística, que es algo no habitual en el mundo del periodismo. ¿Alguna vez te han catalogado dentro de televisión española a lo largo de tu trayectoria? Como yo te decía antes, aquí no queremos escritores, queremos periodistas. Ya está aquí Carlos del Amor, el poeta, menos poesía, más rigor, más sequedad, entre comillas, informativa, porque eso le da sarpullido un poco, ¿no?, en las redacciones a los jefes. Sí. Bueno, ahí está el poeta, ahí está tal, o mira, o esto te ha quedado cursi. Bueno, se confunde muchas veces, ¿no? Pero yo no persigo la poesía. Qué bonito ese titular, pero no persigo la poesía, no persigo que sea bonito. Yo persigo contar las cosas como a mí me gustaría que me las contaran. Y para eso utilizo todas las armas que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Y yo puedo llegar al Museo del Prado, o al Museo Thyssen, o al Reina Sofía, o al Museo Picasso aquí, y decir, esta mañana se ha inaugurado en el Museo del Prado la exposición dedicada a Rembrandt, autor que nació en Minta. Eso lo puedo hacer, ¿no? Pues vamos, te la puedo escribir ahora mismo mientras estoy hablando contigo, porque solo tengo que cortar y pegar de alguna fuente. Por eso no te y ya gustan está. Los dosieres de prensa, ¿no? Claro, yo lo intento. A mí eso me pasó, ¿no? En el museo creo que fue en el Prado. En un museo me pasó que un día me iba sin el dossier y me salió la de prensa y me dijo, ¿el dossier? Digo, no me lo des. Y dice, mira, qué alegría me llevo, porque me encuentro muchas veces lo que hemos escrito cortado y pegado. Bueno, pues yo creo que eso es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Entonces yo lo que voy es, veo, siempre le digo al cámara, llego al sitio, le digo, voy a darme una vuelta yo solo primero por la exposición y algo que me llame la atención, y de ahí tiramos. Y de repente me encuentro, como cuando fui al Museo del Prado, esta vez pues era un grupo yo iba a hacer, no me acuerdo qué iba a hacer en el Museo del Prado, pero iba a hacer una noticia. Y vi a un grupo de personas mayores revoloteando entre cuadros en la galería central. Entonces
leí a la de prensa, ¿qué hace todo este grupo? No, son unas personas mayores que vienen al museo, no sé qué. Y han venido mucho y dicen, no lo sé, digo, voy a acercarme a preguntar un momento. Entonces fui preguntando, sí, yo estuve cuando era joven, yo estuve cuando tal, y había una señora muy callada, Josefa, muy callada, y me miraba, y le digo, ¿y usted? Y se le estaba con los ojos húmedos, y le digo, ¿y usted? Y dice, yo no he venido nunca. Y siempre quise venir, era mi sueño venir. Y digo, ¿usted nunca ha visto las meninas? Y me dijo, no, ¿dónde están? Y le dije, pues, entonces llamé al cámara y le dije, nuestra pieza va a ser solo, y la pieza es solo, son 2 planos. La pieza es, yo la llevo del brazo, porque la tenía que ayudar, torcemos, en la Galería Central, la que yo digo que es la mejor baldosa que hay en España, que es esa baldosa que separa la Galería Central y miras a la izquierda y está Velázquez. Y ahí la dejé porque tenía que disfrutar solo, y ahí la cámara le va siguiendo. Y esa era la pieza. Entonces, bueno, tienes que ir a los sitios también a descubrir cosas, ¿no? Y a verlo con tus propios ojos y no dejarte guiar por el dossier. Esto que acabas de contar, ¿no? De no guiarte por el dossier, explorar, dejarte llevar por tu propia mirada, que es algo también propio del periodista. ¿Tú crees que los periodistas culturales, precisamente, uno de los matices, aunque luego tenga cada uno su estilo, es esa mirada zurda, o sea, de ver la realidad desde un ángulo? En este caso, tú exploras y te encuentras a esta señora. En otros casos, a lo mejor sales de un ángulo que no es un ángulo natural para salir a la escena de la pieza, o la manera de preguntar, cuando preguntas en la matemática. Luego hablaremos de la entrevista en concreto. ¿Crees que es una cualidad del periodista cultural, o en tu caso, mirar a esa realidad informativa desde el lado zurdo? Bueno, también el periodista cultural, como decíamos antes, como tiene que buscar ensanchar el hueco, no como otras digamos, parcelas del periodismo que tienen el hueco per se, como el deporte, por ejemplo. Nosotros lo tenemos que ensanchar, entonces no nos queda otro remedio que mirar desde otro lado y ofrecer un plus. Siempre tenemos que estar peleando por una especie de creatividad o una especie de originalidad a la hora de ofrecer la información para que ese producto sea más atractivo y ese producto entre en un informativo masivo o nacional. Entonces no nos queda otro remedio que buscarnos la vida y mirar desde otro lado, ¿no? Y intentar hacer más atractivo algo que ya es atractivo de por sí, ¿no? Pero yo creo que todos los periodistas culturales, lo bueno de la cultura es que te permite arriesgar, que en muchos sitios está considerado una María, ¿no? Bueno, esto es periodista cultural, bueno, métele ahí 2 minutos, da igual. ¿No? Sí, da igual que tal, lo metemos y ya está. Entonces, bueno, pues eso te permite también arriesgar mucho y buscar nuevas vías, ¿no? Para hacerlo muy entretenido. Los que te seguimos desde hace ya mucho tiempo, desde que prácticamente te cuelas al mediodía y por la noche en las casas a través de tus piezas informativas, no siempre, pero hay muchas veces que tus piezas, aparte de esa contaminación de lo poético, da la sensación, o al menos a mí me lo da, no sé si nuestro público estará de acuerdo o no, que casi funcionarían como microrelatos, pues, de una exposición o de una película. Otras veces son como un tráiler y otras veces como una microhistoria que nos estás contando ahí. No sé si tú, a la hora de montarlo, de concebirlo, lo ves así, o luego sale en esa mezcla, en esa alquimia que hay entre lo que tú haces y lo que luego que aparece. Bueno, has hecho referencia al público. A mí luego me gustaría escuchar al público. Pero me gustaría luego escuchar sí, porque yo tengo la sensación de que hay un distanciamiento de los medios tradicionales con las futuras generaciones, que creo que cada vez es mayor, y eso luego me gustaría escucharles, a ver si es así, o acuden a los... Hablábamos antes, ¿no?, de los periódicos en las facultades, del telediario. Si lo sigue, no lo sigue. No sé si eso ya, si la gente se sienta una hora, ¿no?, a ver el telediario, cómo les llega. Algunos se sientan, ¿no?, pero sospecho que no de esta edad. Tráiler, bueno, es que tengo 1 minuto 20. Es que grabo. Antes grabábamos muchísimo, y que es la inseguridad del que empieza, graba esto, y ahora le tengo que decir al cámara, no grabes esto, quiero la menor cantidad de imágenes y de bruto posible a la hora de luego montar, si lo tienes claro, ¿no? Graba esto solo, y esto, ya está, vámonos. Y luego lo que tiene que hacer es condensarlo en 1 minuto 20, que claro, es como una especie de tráiler de la exposición, del libro,
de la película o de lo que estés cubriendo, ¿no? Pero otras veces es un microrelato, es cerrado lo que estás contando. Tiene un principio, tiene un clima. Sí, pero eso siempre. Sí. Siempre. Y mis piezas intento que tengan un principio, que intente. O sea, es que, claro, la televisión, los pocos que la ven, están en casa a las 9 de la noche, haciendo la cena, comiendo, los que tienen niños con el niño intentando dormir, peleando por el mando. Tienes que intentar llamar un poco la atención dentro de esa jungla, que es un hogar a las 9 de la noche. Entonces, bueno, intento que tenga un principio que atrape un poco, ¿no? La atención del espectador, intento ganármelo. Luego intento aportar información porque es un informativo, los datos que queremos contar, y luego intento que el final enlace con el principio para cerrar un poco la historia. Y sí, eso es, bueno, pues son las reglas básicas de un cuento. Sí, exactamente. Entonces, yo intento que sea un cuento cada... Ritmo, tensión y concisión. Intento que sea eso, ¿no? Un cuento cada pieza. Algunas veces sale, otras no sale, pero es la aspiración. Sí, de hecho yo alguna vez se lo digo, a ver qué me cuenta hoy Carlos del Amor. Sí, a ver qué milonga me cuenta. Esa parte, ¿no? Casi de narrativa. Has hablado del cámara antes y esta mañana en el despliegue del programa hablábamos de Morenati, ¿no? De la importancia del fotoperiodismo, ese partido feo que ha sido siempre el cámara o el compañero gráfico, hasta que Pérez Reverte, ¿no? Pone un poco a José Márquez de personaje literario en territorio comanche. Entonces la gente se da cuenta de que hay un tipo, un profesional que está ahí, que no es un invitado de piedra. ¿Cómo es tu colaboración con tu cámara o tus cámaras? ¿Hay un equilibrio de trabajo o tenéis libertad y él te sugiere o tú le dices no? Nos sugerimos y es fundamental, claro, es que en televisión tú puedes contar el cuento que quieras, pero en televisión necesitas dibujitos. O sea, si no tienes dibujitos, aquello no va. Y es muy difícil arreglar una mala imagen o un rodaje malo cuando te llegue por agencias. Te llega una imagen de tal, es muy difícil con ese material intentar construir algo. Sin embargo, si tú has ido al sitio con el cámara te conoce, es muy, muy fácil construir algo porque has rodado en función a tu persona. Y además a mí ya me conocen mucho y es un peligro también que te conozcan mucho, porque ahora me llevo esta cámara y vamos a hacer el otro día estaba en Venecia, llevo el Ronnie, bajo con el palo, te encuentro, paso por el puente, te llego y digo, tampoco soy Spiderman para hacer esto, pero se entusiasman y a mí eso... Te lanza retos, ¿no? No, a mí eso me encanta, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Camina, no, la última era, yo camino, no lo entendía, porque me decía, yo camino, luego entendí, porque el efecto es bonito, pero me decía, yo camino, tú caminas hacia adelante, yo hacia atrás, en un momento dado, al revés, y nos encontramos. Y yo, hostia, qué complicado esto. Digo, me estoy haciendo mayor porque no te sigo. Pero es muy bonito, ¿no? Que haya una complicidad y te propongan cosas y tú le propongas y luego verlo, ¿no? En emisión. El otro día estaba en el Peine de los Vientos en San Sebastián y hicimos una saliendo de del Peine de Chillida y era un plano secuencia, o cuando fui a una exposición en Madrid que era un laberinto de Pérez Villalta. Entonces al verla decidí que quería hacer el minuto 30 en plano secuencia, entonces con entrevista en medio. Entonces, bueno, pues son pequeños retos que te entretienen, ¿no? Pones a Pérez Villalta en un sitio, luego tienes que ir corriendo para que llegues al otro sitio, encontrártelo, y lo grabamos con el teléfono. Porque era la única forma, el estabilizador del iPhone, no tenemos el Ronnie en ese momento, y el estabilizador de un móvil hoy es bestial, ¿no? Bueno, pues son pequeñas cosas que también te vas poniendo, ¿no? Por el camino para ir aprendiendo, ¿no? También sí, casi un poco el papel aquel, ¿no? De aquella famosa película de La sombra del actor, ¿no? En radio también se da mucho, ¿no? Cuando el técnico es un cómplice, o en tu caso en la matemática del espejo, la cámara te está creando a lo mejor una atmósfera aparte de la que tú estás creando. Has dicho antes lo de contar, y yo te iba a decir, contar cultura en el telediario, tal y como está la realidad informativa, es casi contar una ilusión, ¿no? Es como de repente hago ese paréntesis de aire
por el que uno respira y luego volvemos otra vez a la realidad. Madrid ha perdido, han despedido a Lopetegui, o volvemos con la conexión. ¿La han despedido ya o no? Que la guerra... sí. Sí, pero el Madrid no ha perdido. No. ¿Cómo se le sale el fútbol? Bueno, sí, es una ventana, ¿no? Es una ventana dentro de un telediario que más o menos sabemos con qué va a abrir hoy y con qué cerrará hoy y tal, pues de repente está la ilusión de abrir una ventana por la que entra otro tipo de aire, ¿no? Que no tiene por qué ser necesariamente un aire fresco, porque muchas veces la cultura también te pone contra la pared y te hace... Te golpea y te hace reflexionar. Es decir, si yo cubro una exposición de Morenati, pues precisamente lo que te hace es golpear, ¿no? O hago la pieza del wall press photo. A mí me gusta mucho hacer piezas de exposiciones fotográficas. Y te puede golpear, ¿no? Pero te coloca en otro lugar, ¿no? Igual te saca de ese tono más monocorde que es el telediario y te lleva a algún otro sitio. Una sesión en el Congreso de los Diputados te debería golpear fuerte y a veces lo que pasa es que nos quedamos adormecidos. Vamos a ir metiendo de lleno en la entrevista, en esta entrevista. Hoy se habla mucho de Quintero, de Jesús, de sus pausas, de esa manera que tenía de echarse para adelante, echarse para atrás. ¿Cuál es la medida perfecta para ti de la entrevista? ¿Distancia corta? ¿Silencios prolongados? ¿Hay una medida, de hecho, perfecta, como el número áureo de la entrevista? Es complicado. Yo que he hecho 20 programas ahora hice los 20 programas de la matemática, sí que me di cuenta y lo aprendí pronto, y en eso Quintero era el maestro, que el silencio es un aliado bestial. Porque si te quedas callado, creas un horror en el que está enfrente que se arranca. Es que no soporta. Claro, el vacío es muy incómodo. Entonces, si eres capaz de aguantar, no interrumpir, dejar que vaya fluyendo, le llevarás al sitio más o menos que quieres. El otro día, haciendo me tocó hacer la crónica de la muerte de Quintero, hice dos, el obituario, y luego al día siguiente, que yo ya me iba a casa, se me ocurrió pedir la documentación, también importantísima, la documentación en televisión. Les dije, oye, no sé si los programas de Quintero se empezaban a grabar ya, es cabecera y empieza el programa, o empezaban antes. Había esos minutos antes que dicen tanto en televisión, y empezamos a sacar material y había un montón, ¿no?, de cosas grabadas de él antes, con la entrevista a Rafi Escobedo. Sí, lo de la respiración, ¿no? La respiración, que él dice en el micrófono, ¿no? ¿Cómo funciona el micrófono? Que estos son nuevos. La voz bien, pero la respiración, él quería que se escuchara la respiración. Y ahí Quintero da unas claves, ¿no?, de lo que es la entrevista, que comparto absolutamente, que era el silencio sepulcral, silencio absoluto. Como haya un pequeño, ya no el silencio del entrevistado, sino en el equipo. Como no haya una compenetración total en el equipo y no hablen, yo recuerdo en la primera matemática, que no estábamos engrasados, tuve que parar la entrevista porque oía los operarios, las cámaras llevaban los cascos y oía el del tal, y la tuve que parar porque digo, nos está sacando de... Sí, te saca de campo. Claro, y te saca a otro sitio. Entonces, el silencio era fundamental. Y luego, para mí, el segundo en importancia, que es saber escuchar. Tengo la sensación de que muchas veces nos olvidamos de escuchar y queremos soltar todo lo que llevamos, y entonces eres capaz de que el invitado te diga, pues me estoy muriendo, y tu siguiente pregunta sea, ¿y cuál es tu próxima película? Porque no la has escuchado. Y es fundamental escuchar y preguntar en base a lo que estás escuchando, o más allá del guión que se lleve. Porque ¿no? escuchar es seguir el hilo de la conversación con el entrevistado. Escuchar es lo que hacemos cuando estamos en un bar, ¿no? O en un bar no de copas, pero en un bar. Entonces, lo que hacemos es, pues, escuchar al otro y tener una conversación, ¿no? Entonces, todo lo que no sea eso va a ser pervertir el género de la conversación, ¿no? O sea, una entrevista es una conversación, y en esa conversación fluye información y fluyen cosas que van dando forma a esa entrevista. Entonces, si no escuchamos, es muy complicado, muy complicado. Luego, Quintero decía también que
decía algo así como: en las entrevistas se va a colar la vida tal cual y no vamos a juzgar. No juzgar al invitado, ¿no? Tú has hecho una invitación para que alguien venga y no tienes que juzgarle mucho. Y eso eran los mandamientos básicos para Quintero. Lo más es que luego tenía una personalidad arrolladora, ¿no? Que era capaz de aguantar muy bien la mirada, el silencio y el pulso con Hablaremos de la invitado. Voy a preguntar de la mirada, pero por cerrar con Quintero, él decía, porque los silencios de Quintero nacen en la radio, porque fumaba, yo le llamaba los silencios de humo blanco. Radio Sevilla, ¿no? Porque sí, pero prácticamente estabas escuchando, ¿no? Como expulsaba entonces me decía en una entrevista, no es lo mismo el silencio en la radio, es muy jodido el silencio en la televisión. Pero claro, la radio juegas, el silencio se convierte en atmósfera y la televisión, como tú dices, es más complicado. Es que ha dicho lo de los ojos, ¿no? Se entrevista también mirando a los ojos. Sí, porque si no miras a los ojos es difícil, ¿no? Encontrar respuestas, ¿no? Entonces tú lo notas, ¿no? En el lenguaje, como el invitado va acercándose cuando te empieza a mirar, cuando le aguantas la mirada, cuando te ha dicho algo. Tú sabes que hay 3 o 4 puntos en la entrevista que son, este es el titular es este, digamos, ¿no? Y eres consciente de que ahí está la mina, ha llegado a la mina y ahora hay que mantenerle en la mina un rato. Entonces eso se logra con la mirada y callándote y no yéndote mucho del tema. Eso se decía mucho en la entrevista política. Cuando yo empezaba a hacer entrevistas políticas me decían siempre, olvídate de lo que te dicen, míralo a los ojos, saber cómo te lo dice, porque ahí sabes si tienes, como tú dices, claro, seguir en la mina o tienes que cambiar de... Claro. Ahí en la pieza esta que dice de Quintero decía, no, él decía, tengo que intentar traérmelo a mi sitio, traérmelo a mi rincón. Y decía, entonces yo lo que voy a hacer es ponerle caras. Cuando me diga una cosa, yo hago... No me digas. Chiquillo. Entonces dice, y entonces ya, él va a ir viniendo. Pero luego él quitó el no me diga y el chiquillo lo quitó. Y claro, que te hagan así... Y el silencio. Claro, entonces tienes que hablar, es que tienes que hablar. Es que el de enfrente dice, hostia, que este loco ¿por qué me mira así? Entonces te tienes que poner a hablar. Y cuando hablas, como no lo tienes preparado, pues te empieza a decir cosas que no querías decir. Y ahí está Claro, porque ahí con lo que estás diciéndome, el periodista tiene algo también como de detective privado que le hacía Quintero, ¿no? En La Boca del Lobo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Te pregunto por un lado porque lo que quiero saber otra cosa, te voy a dar para allá, o como acabas de hacer tú, te intimido con la mirada. Yo veía a los brutos y claro, tiene a Maribel Verdú, creo que era enfrente. Entonces, en vez de preguntarle, le dice, te quiero. Entonces, dice la otra ya desarmada. O tiene a Miguel Bosé y le dice, ¿a ti te excita que se toquen pensando en ti? Entonces, claro, eso te da para abrir un melón de sexualidad, de no sé qué, de tal y cual, pero claro, también hace falta tener los cuadrados para hacer eso, para decir te quiero así de repente, ¿no? Y en eso era único, ¿no? Y bueno, pues vas cogiendo cosas, ¿no? De diferentes entrevistadores para intentar hacer tu propio. Sí, el otro día hablaba en Twitter con Évole, me decía, le decía, hombre, tú has seguido mucho la estela, me decía, yo estoy en primero de Quintero, ¿no? Sí. Que eso es como Sacristán, me decía, yo estoy en primero de Fernán Gómez. Sí, pues eso, ¿no? Siempre hay unos referentes que es muy difícil llegar a ellos, y él ha escrito una página. Ahora que habla de referentes, Quintero, cuando se ha hablado de que le dice a Maribel Verdú, te quiero, Rosa Montero, de la que yo aprendí mucho también el tema de la entrevista, ya decía que era una seducción a dos. Y luego otro maestro, que yo creo que también lo ha sido tuyo, era Soler Serrano, en aquella entrevista donde lanzaba una pregunta y dejaba que fluyese todo lo que hiciese el invitado. ¿Ellos han sido tu referente o otros más? Si ves la matemática del espejo, si alguien la ve... es muy Soler Serrano en algún momento. Sí, es que yo no creo que diga yo más de 100 palabras en una hora, ¿eh? O, no sé, pero no hablo mucho más, ¿eh? No hago mucho trabajar al micro, como le dije de Quintero, ¿no? Les miro, les hablo, les digo, sí, no sé qué, no sé cuánto, y de vez en cuando
ahora tenemos otras armas que poner un vídeo o enseñar una cosa, saber que le vas a sorprender con este mensaje o con tal, pero no creo que hable más de 100 palabras o 150. 100 palabras, 150 palabras. ¿Cuántas palabras caben en un silencio en una de tus entrevistas? Uf, es de lo que se trata, ¿no? De que quepan muchas. De todas las que has hecho hasta el momento de la materia del espejo, las he visto todas, yo tengo mis preferidas. ¿Cuál ha sido la...? Todas aparentemente parecen fáciles. ¿Hay alguna que se ve que tú has sido un poco más compleja, no complicada? No, la de García. La de García. La de García. Sí, por los mosquitos. Bueno, sí. Sí. Mosquitos barcos, cojoneros. Sí. No, ibas a decir por el mosquito cojonero, ¿no? No, la de García, porque claro, era una entrevista que no era. Él dio la entrevista diciendo que no se editara, porque, bueno, pues creía que a lo mejor íbamos a tocar algo. Que no se editara, le dijimos que sí, pero que el perfil de la entrevista es una entrevista humana. Sí. No es una entrevista para escuchar lo que hemos escuchado ya en 500 foros. Dijo que perfecto, que era una entrevista humana, pero claro, en la segunda pregunta ya dejó de ser humana. Entonces yo estaba algo más incómodo porque si tú repreguntas a determinados entrevistados, se ha acabado la entrevista. Tú sabes que si repregunto por esto, 1 hora de respuesta. Entonces ya digo, ¿dónde edito esto? Entonces estaba más incómodo porque no podía repreguntar porque no íbamos a editar. Entonces era un callejón sin salida, ¿no? Entonces era, bueno, pues, que sea lo que Dios quiera. Pero en general, lo que he encontrado es una enorme generosidad de los invitados, ¿no? El que vinieran, se desnudaran de esa manera, te contaran cosas que no hayan contado casi nunca en televisión. Porque contarlo por escrito o por tal, pues está bien, pero cuando te está enfocando una cámara y contar determinadas cosas es otro, te lleva a otro, lo íntimo te lleva a otro lugar, ¿no? Y en general, pues ha habido una generosidad enorme de los entrevistados. La matemática del espejo. ¿Pero cuál es tu favorita? Que no me lo has dicho. La de armas, la del barco. Sí. Es una entrevista muy buena. Sacristán es que tú tienes mucha complicidad con él. Sí, que Sacristán soy muy amigo de él. Pero ahí es una conversación de colegas, falta un café, ¿no? Delante, ¿no? Hombre, la del Open Arms es que es dura. Sí, es dura. Pero está muy bien, porque está muy bien llevada, muy bien sostenida. El cambio de escenario, ¿no? Del barco a la playa. Vomité. Eso te iba a preguntar. Vomité en el barco. El mar estaba... Claro, es que la gente dice, no, pero hombre, qué flojo eres. Claro, un barco. Yo también me mareo. Un barco moviéndose. Yo tenía que estar con el guión, mirándole a él, no perdiendo la mirada, no perdiendo el hilo, escuchándole, viendo a las cámaras que hacían bum, 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 bum. Y nada, fue bajarme y darlo todo. Es lo bueno que tiene la edición, ¿no? Sí. No sale. Todas sus entrevistas, no solamente las entrevistas de la matemática, que tiene además una atmósfera escenográfica, además los detalles, los objetos, el enfoque, la luz, ¿no? Que juega a recrear todo. Esa atmósfera. También en tus piezas diarias también hay, intenta buscar esa atmósfera, ¿no? De complicidad o de fascinación, incluso hasta en las entrevistas esas horrorosas que yo sé que tú, como todos, odiamos, que son las de las grandes estrellas, que dicen, tiene usted 3 minutos o puedes hacer solo 2 preguntas. Voy a muy pocas muy de estas porque te permiten muy poco poder de maniobra. Me dan normalmente 5 minutos y me sobran 2. Porque dices, bueno, sí. ¿Para qué, no? Sí, yo recuerdo. Además, una lección que aprendí, que fue en un festival de Cannes hace muchos años, que me tocaba entrevistar a Leonardo DiCaprio y era en un hotel, el Hotel DiCap, que está bastante alejado de donde trabajamos en Cannes. Entonces te llevaban los de la productora en un transfer, te dejaban allí. Yo tenía la entrevista pues a las 5 de la tarde con DiCaprio. Era por no me acuerdo qué película era. El caso es que el Gran Gatsby era. Y era a las 5 de la tarde y apareció a las 7:30 de la tarde. Entonces yo, a las 5:30, cuando ya había pasado media hora, yo me quería ir del sitio. Yo le dije, mira, vamos, si quieres, vamos a vivir igual, sin esta entrevista. Yo, es el personaje del día aquí, pero yo tengo otras cosas que hacer. Y entonces no podías irte, porque te habían traído ellos. Sí, no te lo permitían. Y entonces luego me dijeron, bueno, pues como ha llegado tarde, ha hecho la agenda más pequeña, entonces en vez de los 8 minutos tienes 4 con él. Y en la primera pregunta le dicen, pregúntate la película. Digo, bueno,
ver, decirme algo más, a ver si... Y entonces digo, vale, pues pregúntale de la película. Entonces, el Gran Gatsby, le digo, la época de la... Años 20, ¿no? Claro, tiene un paralelismo con la época actual, la crisis económica, de valores y de tal, y no respondió. O sea, dijo, ha sido un placer hacer esta película, es un honor trabajar con este director, y dije, esto no, digo, no vengo más a estas cosas, ¿no? O hay un poco de generosidad por todos o no se puede trabajar bien. Claro. Si es una entrevista, es una cosa entre dos. Si claro, o cuando te dicen, bueno, ya te lo dicen poco, por suerte, pero algunas veces te dicen, no puedes preguntar de esto. A mí me ofende. O sea, vale, hay cosas que son básicas. Oye, que no le voy a preguntar. No me interesa con quién se acaba de acostar. Eso en Venecia pasó, no sé. Pero es que me lo diga me ofende, sí. Primero. Y luego, no le puedes preguntar por la guerra de no sé qué. Bueno, pero no me digas, o sea, no hay un cuestionario que yo te tengo que pasar, que a veces lo piden. Sí. Y no se les pasa. Pero llega a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué vas a sacar de ahí? No puedes sacar nada. Ha dicho que no te respondió y me ha recordado el último libro de un compañero nuestro, de Sergio Vila San Juan, el de Vargas Llosa, Sube al escenario. Hay un perfil de una entrevista que él le hace a Milán Kundera, un personaje al que yo también entrevisté, y yo creo que a casi todos los que lo hemos... ¿Tú has entrevistado a Milán Kundera? A casi todos le ha ocurrido lo mismo. Milán Kundera cuenta a Sergio Vila San Juan que le hacía una pregunta y no contestaba, ¿no? Entonces, claro, tú no sabes si es que no quiere contestarte la pregunta o es que tienes que reformulársela de otra manera, y entonces, lo que lo hemos entrevistado, descubres que es que él se piensa mucho lo que le has preguntado y lo que te quiere responder. Si a ti te ocurre eso, ¿qué harías? ¿Una contrapregunta? ¿Esperarías ese silencio? ¿Qué debe de hacer un periodista en una entrevista cuando se encuentra un personaje difícil? Rodear, ¿no? Dar rodeos hasta que llegue al lugar que quiere, ¿no? Y preguntarle de otra manera, intentar preguntarle de otra manera. Lo que pasa es que si el que está enfrente es de los que se lo piensa tanto, es muy difícil. O sea, el secreto de un entrevistado es intentar sorprenderle para que dispare acto seguido, ¿no? Si no, si se piensa media hora una respuesta, es muy complicado tener un feedback y un diálogo fluido, ¿no? Entonces, y en televisión, pues hombre, los silencios molan, pero no silencios de media hora. Hablábamos antes de la atmósfera. ¿Qué papel juega para ti, ¿no? Fuera ya de la parte técnica, ¿no? de que en el montaje, en la edición, la luz, que la luz incluso es un personaje más dentro de una entrevista en la matemática del espejo, pero la atmósfera que uno crea con el entrevistado, ¿qué papel juega? ¿25, un 50%? No, es importante, ¿no? La estética primero, y la escenografía es importantísima para que el invitado se sienta cómodo y arropado para tener una conversación. Y luego, a mí los momentos que más entre comillas, me incomodan son los previos. Esos previos que saqué del tintero, porque muchas veces no sabes qué hablar con el entrevistado. Pero no sabes qué hablar porque como te pongas a hablar y se ponga a contarte cosas que te sorprenden, luego es muy difícil volver a reproducirlos cuando se está grabando. Y a mí eso me ha pasado muchas veces, ¿no? De estar con un invitado o cubriendo algo y que te diga algo estupendo y que luego te digan, ha fallado el sonido, dile que lo repita. Y digo, no puedo decirle que lo repita, es que no la magia no son actores, pero no, esto se pierde, quiero decir. Entonces, intento evitar muchas veces el contacto previo. Porque como esté mucho tiempo con el invitado tomando un café, tomando no sé qué, al final es mejor. Y luego intentar golpear desde muy pronto. Sí, hablamos un poco de la técnica del cuento, de sorprender y llevar esa buena atención, ese clima, ¿no? Sí. No decirle te quiero, pero intentar desde el principio buscar un impacto en el entrevistado para que vea que... Me has dicho antes que te gusta mucho hacer piezas, y es verdad, a mí también, de fotografía, ¿no? Yo creo que tú, al igual que yo, o yo al igual que tú, leemos la fotografía y a partir de ahí creas la mirada o la pieza. ¿En la entrevista te ha pasado alguna vez, como ocurre con la fotografía, que uno se pregunta qué está pasando en los márgenes de la fotografía o qué sucedió después de la fotografía? ¿Te ha ocurrido en alguna entrevista que de repente haces la entrevista, termina la entrevista y sigues hablando mejor con el
el invitado, con el invitado, y dices, joder, macho, aquí ahora esto está fluyendo ahora, pero ya hemos grabado o ya... Bueno, intento que no, porque por suerte estas que he hecho son grabadas, entonces, aunque intentamos ir, menos la primera que se nos fue de tiempo, porque estábamos preparando, éramos nuevos con el equipo técnico y todo, y tuvimos al pobre Cercas 10 horas lo tuvimos. Hemos depurado y llegamos en hora y media, nos lo ventilamos, ¿no? Pero intento que no, porque cuando veo que se ha agotado ya... O sea, yo lo que voy a hablar después lo hablo grabando. Entonces no... Como yo siempre le digo al cámara, cuando le están poniendo el micro y tal, le digo, graba. Dale a grabar ya. No, pero sí, dale a grabar. Mientras le ponen el micro, dale a grabar. Claro, ya forma parte. Que todo vale. Claro. Todo vale. Porque a lo mejor me prueba sonido de una manera o dice cualquier cosa tal, y me vale. Entonces, a mí me gustan mucho los descartes de televisión, me gusta mucho a pesar de que para mí que a la vez lo que más me interesa de la televisión es la estética, que sea una imagen maravillosa, muchas veces la suciedad enriquece la pieza o enriquece la entrevista. Sí, porque es una joya a lo mejor. Claro, ¿no? entonces se te ha escapado, ¿no? Sí, entonces da igual la estética porque lo que aporta es mayor. Entonces, para que ellos sepan, los que sueñen con ser entrevistadores culturales o de otro género. Pero tú crees, Guillermo, que sueña alguien todavía con eso. Yo creo que sí. Yo creo que la gente, joder, vosotros soñáis y ahora le vamos a preguntar y ellos te van a preguntar. ¿Está levantando la mano él todo el rato? Sí. Sí, nos queda mucho tiempo todavía, o sea que le voy a hacer una última pregunta y van a tener más de media hora para preguntarle, no se preocupe. Tienen ganas de preguntar, y es lógico, te hacen una última pregunta y lo derivamos a ellos, porque hay libros tuyos, aquí fuera está a punto de salir un libro nuevo sobre el mundo del retrato. Entonces quiero hacerte dos preguntas muy cortas. ¿Qué te ha dado, si empezamos hablando, preguntando de qué te había dado el cine, qué te ha dado la pintura, se está convirtiendo en un premio pasa de ensayo, y ahora la materia a través del retrato, que va a ser tu próximo libro, que está prácticamente a punto de salir del horno? Me ha dado la posibilidad de ficcionar, que es, a pesar de que todo es real, pero me permite que pueda hacer algo que no hago en el telediario, aunque a veces lo he hecho, pero con buenas intenciones, no como otros medios, que es ficcionar, es inventar, y eso me lo permite un libro, y me lo permite, y el arte yo creo que es una de las disciplinas culturales que más te permite ficcionar y dejar volar la imaginación. Y ya que vas a escribir un libro, vamos, lo tienes escrito, que está en imprenta del retrato, para finalizar y abrirle el coloquio con el público, ¿la entrevista es un retrato, Carlos de la Mor? Sí. En la entrevista todo el mundo se retrata. El entrevistador y el entrevistado. Y bueno, lo que hay que intentar es salir bien en la foto o en el retrato. Bueno, pues vamos a ver qué retrato. Yo trabajo aquí, además de profesor, investigo sobre las rutinas de trabajo de los periodistas y las condiciones. Entonces tengo dos preguntas para Carlos. La primera es, ¿cómo es un día tuyo normal? Si es que hay algún día normal tuyo, porque a lo mejor alguien que no tenga mucha idea de cómo es el trabajo de periodista piensa que pues, este hombre está todo el día rodeado de famosos, hace 2 minutillos de pieza y ya está. Entonces, ¿cómo es un día normal tuyo? Vamos, que no trabajas, sí. No trabajo. No es mi caso, yo sé que trabajas mucho, pero por ejemplo Isma, que está aquí al lado, sí que... Y la segunda pregunta, seguro que además me la vas a contestar porque te da mucha rabia cuando no te contestan a una pregunta en una entrevista. También una parte de las condiciones de trabajo es cuánto cobras. Entonces, si nos quieres contar eso... ¿vale? ¿Cómo? ¿La segunda cuál era? ¿Cuánto? Hazle la segunda. ¿Que cuánto cobro? Sí. La primera, un día mío es normalmente es menos glamuroso de lo que parece, ¿no? Al final es un trabajo también, ¿eh? Y hay días en que no te apetece ir al cine. También hay días en los que no te apetece ir a una reunión, o no te apetece pelear porque este tema entre dentro de una escaleta, y tienes que pelearlo, y muchas veces son esas pequeñas peleas las que te minan un poco el día. Tienes que
en televisión meter rótulos, quiero decir, hay un trabajo oficinista que es el que menos me gusta. Es verdad que luego, pues esta noche tengo que ir a entrevistar a Javier Bardem a un estreno de una película y estará bien, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es el periodista cultural, glamour tampoco es, a pesar de que me podáis ver en una alfombra roja, en un festival y con un smoking, o aquí en Málaga haciendo los Goya, pero antes de ponerme en la alfombra roja de los Goya he tenido que hacer un dossier de 200 categorías de diferentes actores, actrices, maquilladores, productores, directores, secundarios, aprenderme de cada uno un poco para luego hacerle una pregunta rápida en la alfombra, pero saber exactamente si tiene 3 Goyas o 4 para no pifiarla en directo, porque hoy en día como la pifies y digas 3 en vez de 4, automáticamente te están dando por todos lados y eres un ignorante y un inútil y un tipo que han puesto ahí la Guardia Civil. Entonces, bueno, que no es tan glamuroso, que tiene mucho trabajo detrás, y gano lo que puedes acceder al convenio de Radio Televisión Española y ver tranquilamente lo que gana un adjunto. Te prometo que muchas veces no tengo claro cuánto gano, porque me quitan muchas veces. Hoy me habrán quitado por venir aquí con Guillermo, seguro, el día. Me echa la culpa. Habré ganado menos, pero por suerte en Televisión Española no somos ricos, pero se paga lo justo. Cosa que en muchos medios no se produce. Y es lo que es cuando hablaba del futuro del periodismo, con vehemencia, el otro asistente que se ha ido, además. Sí, se ha ido. Ha respondido lo de Polanco y se me va. Bueno, pues cuando hablaba, sí llevaba parte de razón el futuro del periodismo en cuanto a la precarización de la profesión, ¿no? Y que, no sé si lo contará Morenati, pero ver que hay fotoperiodistas que están jugándose el tipo en Ucrania y luego ven que le pagan por una foto 30 euros y se pagan ellos el viaje. Sí, te pagan el viaje, no te aseguran porque vas a zona de guerra o no está. Bueno, entonces esa precarización sí que es el principal enemigo del periodismo, y hay muchos medios que practican esa semi-explotación. Más preguntas. Sí. Os queremos. No, gracias por estar aquí y bueno, y por las preguntas que os estamos haciendo, por regalarnos esta entrevista tan maravillosa. Yo os quería preguntar por la gestión de la creatividad cuando se está empezando, porque claro, cuando uno ya tiene un nombre, está consolidado en un estilo, a fin de cuentas un nombre es un estilo, hemos hablado de Quintero, Carlos del Amor, se espera una pieza, un relato, una poesía, pero no solo en cultura. Creo que mañana viene Vicente Vallés, también tiene bastante estilo, José Ángel Abad, también sabes lo que te va a contar, cómo te lo va a contar, pero a mí me gustaría que le dierais un poco de consejo a nuestro estudiantado respecto a cuando están empezando, que a veces, tú mismo lo contabas, Carlos, el tema de cuando empezaste en el fútbol, que me parece maravilloso eso de contar fútbol para quien no ve el fútbol, pero tuviste choque, y a veces la diferencia de poder tener la oportunidad de emitir una pieza creativa depende de que tu jefa o tu jefe te dé ese permiso, ¿no? Entonces, ¿qué le aconsejáis a las nuevas generaciones de las que estamos hablando? ¿Es mejor ser fiel con una idea, con una creatividad que tú sabes que puedes aportar, que no ves? ¿O es mejor tener un poco de prudencia, valorar en qué entorno estás e ir poco a poco? Gracias. Bueno, la prudencia siempre es buena consejera, pero que no sea la dueña de tu destino, ¿no? Yo siempre recomiendo arriesgar. Yo prefiero pasarme a no llegar. Yo prefiero que me digan has desbarrado a que quedes metido dentro de un telediario en el que no se distingue una cosa de otra, ¿no? Entonces yo prefiero siempre pasarme. Ahora, lo que pasa es que luego cuando vas cumpliendo años y llevas años de profesión, aprendes a pisar el acelerador en determinados momentos, no a pisarlo siempre, ¿no? Porque te quedas sin gasolina pronto.
Yo al principio lo pisaba mucho siempre y ahora sé cuándo hay más o menos que pisarlo, y eso te lo va dando la experiencia, no te lo puedo dar otra cosa, pero si siendo joven y empezando no arriesgas, si no eres osado, ¿cuándo lo vas a ser? Si luego el tiempo irá enseñándote a ser aliado de la prudencia, pero de primera, si no arriesgas, Estás perdido. o sea, No avanzas. yo cuando alguna vez doy algún máster o clases me acuerdo de un máster que di, le dije, mira, la práctica, vamos a hacer una práctica y es hacer un reportaje de esta acera. Bajáis a la calle y quiero que hagáis un reportaje de esta acera. ¿Y cómo de esta acera? Digo, sí. Y además no podéis cruzar. Digo, todo lo que dé la acera sí, pero sin cruzar. Pero ¿cómo? Claro, y luego fueron tirando del hilo y ves que en la acera hay un tipo que se sienta todas las tardes a leer el periódico, que hay un kiosquero que ha visto la historia de este país, que hay... Y van encontrando un mundo, ¿no? Pero hay que poner, ¿no? Cuando empiezas, intentar ser osados. Si no sois osados cuando empezáis, no lo vais a ser nunca probablemente. Muy bien. Creo que haya 2 preguntas por ahí y luego hay 2 señoritas ahí también. Sí. Sí. ¿Se escucha? Vale. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Manuel Alcántara por traer estos fantásticos invitados. Y en segundo lugar, Carlos, quiero comentarle que usted ha aportado mucha luz y mucho calor en esos fríos momentos y oscuros momentos del duro confinamiento que sufrimos en marzo de 2020. Sus reportajes lo hicieron. De hecho, a día de hoy hay muchísimas personas que siguen recordando esos reportajes, que tienen ese cariz poético, como ha comentado Guillermo. Quiero preguntarle si esos reportajes tan recordados se hicieron con esa intención. Y por último, pues un alegato final a favor de... Usted mismo está trabajando ahora mismo en Televisión Española, en la televisión pública, y también está trabajando en la sección de cultura. Por tanto, creo que es fundamental tener en cuenta que es muy necesaria tanto la cultura como las televisiones públicas. Gracias. Gracias. Los reportajes del confinamiento pueden, sí, la televisión pública. Los reportajes del confinamiento, a ver, aquello nos embistió a todos y a mí me tocaba trabajar, ir todos los días a la redacción. En televisión se montaron 2 redacciones, una era Torre España y otra en un edificio al lado, donde fuimos pues 30, era como el Arca de Noé, de cada gremio, digamos, había una representación porque se temía que Torre España se infectara y no se pudiera emitir el informativo, entonces estábamos separados. Entonces yo me vi allí, no había exposiciones, no había nada, a pesar de que, bueno, logré entrar en el Prado vacío, el Reina Sofía, etcétera, pero no había nada. Entonces, bueno, me puse a hacer... Yo llegué el primer día y dije, hostias, llevamos solo 3 días de esto y parece que hace una vida que no podemos ir al parque, ¿no? Y hice una pieza. Les propuse hacer esa pieza y luego al día siguiente me dijeron, pues, haznos otra. Pues hice otra. Entonces, al cuarto día me dijeron, hazlo hasta que acabe esto, hasta que acabe el confinamiento. Y digo, ¿cómo? Porque claro, no salíamos a rodar o salíamos muy poco por la ciudad vacía, pero me nutría de las delegaciones territoriales, de imágenes de toda España y me iban mandando y ya los cámaras me llamaban, oye, he grabado un pájaro, no sé dónde. Y digo, ¿qué hago con el pájaro este? Pues hago una pieza con el pájaro. Y supuso un reto, porque era hacer al final 2 minutos cada día y con mucha precariedad, ¿no? Y luego el feedback de la gente era bueno, parecía que les acompañaba o qué tal. Entonces pues decidimos cerrar todos los días, que fueron no sé 40 y tantos o 50, no sé cuántos cierres tuve que hacer, pero o terminaba Sánchez con el confinamiento o terminaba conmigo, porque no podía seguir haciendo crónicas y cada día era inventar una. Ahora ahora no sé qué, pero me lo pasé muy bien porque supuso un reto narrativo, el cada día escribir un relato diferente sobre la realidad que estábamos viviendo. Eso era como antiguamente trabajar en domingo, ¿no? Que era lo porque te podía pasar, ¿no? Trabajar en cultura en domingo. Todos los días eran domingo para mí. Creo que había 2 preguntas por ahí. Sí. Creo que aquí había 2 señoritas. Bueno, venga, y luego le pasa ahí. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es su punto de vista acerca de este tipo de personas que, aunque parece que pretenden entablar un diálogo, realmente no quieren entrar en razón y vienen solo a poner su opinión, porque quizá como a nivel personal sí que nos gustaría
entrar en ese juego de grito y de desacreditación, sí es cierto que hay que guardar un poco la forma, y me gustaría saber cuál cree usted que es la mejor manera para lidiar con este tipo de personas. Bueno, yo creo que el primer mandamiento de un periodista y de una sociedad es la libertad de expresión. Entonces, está en un foro, puede venir y expresar la opinión que desea. Otra cosa es que la compartas, no la compartas, o te pregunte por cosas, yo qué sé, no sé, es que no sé, yo no había nacido en muchos momentos, entonces yo no maté a Manolete ni tal, no lo sé, es que no sé. Entonces lo único es pues escuchar. Yo creo que lo que tenemos que hacer los periodistas es escuchar a todo el mundo, y que la libertad de expresión es sagrada y él puede venir y tal. Lo que me llama más la atención es que tú también expreses tu opinión y no la compartas. Yo te he escuchado y ya está, pero tú puedes no compartir la mía, pero me llama más la atención que se vaya. Eso es lo que no me ha gustado cuando no escucho. Pero bueno, escuchar es el primer mandamiento, yo creo, de un periodista. Puedo entender su cabreo, sí. Yo sé el fondo de la pregunta. Yo sé que los medios de comunicación hoy son grandes empresas que se deben a poderes económicos, y que el IBEX 35 puede controlar determinados medios de comunicación, y que hay periodistas que van al dictado de esos intereses económicos. Sí. Y eso debe hacer que vosotros arrojéis la toalla. Pues a lo mejor yo soy la prueba de que no, o intento ser la prueba de que no me debo a eso. Y muchos periodistas, y Guillermo, y cientos de periodistas no se deben a un dictado, ¿no? Y ese es el camino que hay que buscar. Pero claro que existe lo otro, pero es que todo, pero no solo en el periodismo, existe en todo. Todo es política y economía. Lo que hay que buscar es los lugares donde eso no se domine. Y si entras en uno de esos lugares, hacer una defensa de tu profesión y de tu independencia. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, se me escuchan. Muchas gracias por venir, porque para mí sois unos referentes. Yo soy, he sido alumna aquí de la promoción 2021, así que hay futuro, no os preocupéis. Existe el periodismo, hay futuro en el periodismo. Y quería preguntar, porque hablabas de ese tema de la entrevista, esa cercanía, ese contacto visual, pero ¿cuáles exactamente son las características, a tu juicio, que debe tener un periodista en la entrevista? Gracias. Yo creo que era lo que hablábamos, ¿no? De Quintero. Hay otro mandamiento, que es no ser el protagonista. El periodista, cuando hace una entrevista, nunca debe ser el protagonista, ¿no? Hay veces que parece que el reclamo es el entrevistador y no el entrevistado, ¿no? Y lo que vemos, yo, por lo menos en la matemática, lo que intento es quedarme en un discreto segundo plano, ¿no? Y que sea el que brille o hable sea siempre el entrevistado. Y yo creo que ese es el cuarto mandamiento, que a lo mejor antes no hemos dicho, quinto, ¿no? El primero, que es el silencio, la escucha, y luego el paso atrás que debemos dar para que todo el peso recaiga sobre el ese, y nosotros solo seamos como meros pastores, que vayamos, pues conduciéndole por aquí si vemos que se nos está yendo por temas que sabemos que son intrascendentes. Y una vez que tengamos eso, yo creo que dependemos mucho de la generosidad del entrevistado. Si alguien no viene con la esa de que no te va a contar que nació en Murcia, no te lo va a contar. O sea, por mucho que tú le digas, es que no se lo voy a contar. Entonces, pero si viene más o menos, voy a dar una entrevista, pues terminará contándote que nació en Murcia y la hora a la que nació. Yo creo que hay otro, no sé si estarás de acuerdo también, que es conocer a quién vas a entrevistar para no caer, porque a veces hay entrevistados que le hacen preguntas y dicen, es que esto me han preguntado 1 millón de veces o 2 millones de veces, ¿no? Hay que saber un poco que es, claro, es el protagonista y que le vas a buscar otro ángulo, ¿no? Y luego, a pesar de que hables poco y estés en un segundo plano, tiene que haber una preparación previa enorme, porque lo que no puede ser es que te estén hablando y no sepas de lo que estás hablando, ¿no? Que te diga, no, pues se dice esto y ¿qué hice? Sino que, o sea, una cosa es que parezcas que te hagas el tonto y otro que lo seas. Entonces, hay que hacértelo a veces, pero no que lo sea, porque el entrevistado tiene que saber siempre que tú tienes la información y que puedes ir por cualquier lado, y eso hay 2 o 3 detalles durante una entrevista en que se los metes para que sepa que
Oye, tú en el año tal, cuando te caíste de la bici, a mí me decían, pero ¿cómo sabes tú eso? Claro, no, porque he llamado a una persona que te conoce mucho y me ha dicho, esto no lo sabe nadie. Y ahora te fastidias para que veas que yo tengo muchas armas. Sí. Buena. Luego hay una señora aquí, por aquí también que ha levantado. Buena. Yo quería preguntar, aprovechar que tenemos esta cercanía precisamente para desmitificar de alguna forma al Carlos del Amor que conocemos en la tele y que sea un poco más persona. Entonces, tal vez una pregunta que puede sugerirnos a los jóvenes periodistas que estamos ahora mismo aquí y a los que siguen en las aulas es ¿cuáles eran los retos que tenías tú cuando empezaste en tu carrera y cuáles son los retos que tienes ahora precisamente para saber si has llegado a ese punto de he conseguido lo que me propuse en un inicio y estoy satisfecho a día de hoy con el trabajo que hago? Creo que es lo que aspiramos todos aquí. Antes de contestar, en la tele también es persona, ¿eh? Sí. ¿Qué soy en la tele? ¿Qué soy? Sí, no, creo que muchas veces falta un poco ese lado más personal, ¿no? Más allá del periodista, vamos. No, mis retos se han cumplido. Mi reto era contar historias, pero contar historias en el telediario nunca fue el propósito o el objetivo. A mí el telediario me parecía un lugar inalcanzable. Yo cuando estudiaba en Madrid vivía cerca del Pirulí, lo veía pasar y digo, imagina algún día entrar ahí y hacer una crónica desde ahí dentro. Y luego he terminado haciendo algunas, pero nunca fue el reto. Mi reto era contar historias y las contaba en Murcia y era muy feliz, para que me llamaron de Madrid, pero podría haberlas contado en Murcia toda la vida, ¿no? Era escribir y transmitir. No tenía ninguna ambición quiero un programa de esto, quiero un programa de lo otro. Yo creo que el consejo es que disfrutéis de lo que hacéis y que contéis historias. Que el periodista lo que tiene es que contar una historia. Si tienes una historia, vas a tener probablemente tarde o temprano un altavoz que dé cabida a esa historia y luego el tamaño del altavoz ya depende. Pero el tamaño del altavoz también es la carrera profesional, ¿no? Y suele ser yendo de un sitio para otro, creciendo, se te brindan nuevas oportunidades, pero partiendo de la base de que lo que contamos son historias. Las contamos ahora no sé si hay, pero antiguamente en el periódico de la universidad o en la práctica que hacemos para la universidad cuenta una historia de la cafetería del bar, pues cuento la historia. Pero contar historias. Lo que no puedes es, estar estudiando y decir, yo alguna vez me encuentro algún alumno que llega en prácticas y lo que quiere es presentar el telediario. No ya el telediario. Entonces digo, primero, presentar es un accidente en la carrera de un periodista. Y luego no se puede ir, ¿no? Empieza contando una historia y luego ya veremos si la cuentas aquí, allí o allí. Pero bueno, la tele tiene el problema del querer salir en la tele. Y eso puede pervertir el contar la historia. Una pregunta, detrás hay una señora luego para que le pasen, porque ha pedido varias veces. ¿Se escucha? Sí. Yo tengo un agradecimiento, una pregunta y una oferta. Así que empiezo por dar las gracias porque, como decía, y puedo dar fe de que en un hogar, una casa española, con 2 niñas de 5 y 6 años, cuando escuchamos tu voz, nos paramos en seco y ese minuto 20 segundos, que además no nos van a permitir más nuestras hijas sin decir mamá, sobre todo mamá. Pobres niñas. Pobres niñas, pobre madre. Pues es como un soplito de aire fresco y te queda una sensación súper agradable y un regusto muy rico. Y se agradece cuando está la tele encendida ahí en carta y es como paras en seco y te escuchamos. Una pregunta, a mí me cuesta trabajo de verdad creerme, insisto, permíteme que te insista, en que no persigues hacer algo muy bonito, porque te queda fantástico, o sea, te queda muy cerrado, muy poético, a veces nostálgico, romántico, y me cuesta creer que no persigas ese resultado y que sea así tan espontáneo. Y mi oferta es que me caso en pocas horas y te quería proponer si me puedes escribir los votos matrimoniales, porque como creo que no. ¿Si me puedes qué? Los votos matrimoniales. Así, poético. Lo de los votos lo estudiamos, ¿no? Un plus para el sueldo del mes. Hablamos ¿no? ahora de Lo hablamos. parece perfecto.
Y lo de bonito, de verdad que no, pero quiero decir, cuando uno no se levanta por la mañana y se viste, intenta vestirse bien, ¿no? O bien como cree que se gusta a sí mismo, ¿no? Y cada uno, y aquí vemos que hay 100 o 200 personas vestidas diferentes. Pues yo intento hacer una pieza bien. Intento a mi gusto, porque es el mío y el que tengo y el que los años me ha ido dando. Y si luego dicen, qué bonito, me ha gustado, estupendo, pero no hay una premeditación, sino una manera natural de vestirte. Es una manera natural de hacer la pieza. Que queda bonita, pues, o que queda bien, o que causa al otro lado alguna sensación, estupendo, pero no hay una premeditación de a ver cómo de bonito hago hoy esto, sino... Bueno, es que también si vas a cubrir una exposición de Hopper, pues es que es bonita normalmente, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es una reflexión sobre por qué ese personaje está mirando al infinito. ¿Por qué? Porque está solo. ¿Y por qué está solo? Porque la sociedad americana de su tiempo está en crisis y tal, pues ya está la pieza hecha. Oye, es su mirada y su estilo, ¿no? Yo creo que es como decía, sí. Te lo haces encima, ¿no? Es que no lo ves, es que te sale así. Sí. Gracias. Luego quedáis para lo de los votos. Cuando le compres el libro mientras te lo dedica, la hora de los votos. Sí. Yo quería, en principio, daros las gracias a los dos porque vuestras actividades proporcionan a muchas personas, entre las que me encuentro, momentos de felicidad. Entonces, por ahí... Gracias. Lo segundo, deciros que no os llevéis muy mal rato con la intervención del señor este de aquí, porque lo he sufrido en cantidad de tertulias, le he dicho a ella, nada más verlo, la primera pregunta siempre va a crear crispación, y luego cuando termina de soltar su rollo se va, así que no os dé ni un minuto de preocupación. Y con respecto a la pregunta que quería hacer, yo sí he visto prácticamente todos los programas de la temática del espejo. Como dice Guillermo, la de Sacristán se pasa ya, ¿no? Pero en general siempre se logra un ambiente de, pienso yo, en el que tú, Carlos, recibes una parte muy humana del entrevistado. Sin embargo, hubo una que a mí me pareció que fue una entrevista súper fría, y lo único que quiero es que me digas si fue así lo que tú sentiste o fue una apreciación mía, que fue la de Inés Astre. Bueno, no, lo que pasa es que no fría, no tuve una percepción de fría, lo que pasa es que era otro tipo de entrevistada, era más menos tendente a la conversación, era más pregunta-respuesta, tuve que preguntar mucho ahí en esa entrevista, pero o sea, no fue de las que quedó más, digamos, humana, pero yo creo que es que ella llevaba mucho tiempo sin aparecer en un medio, en una entrevista, y estaba todavía... Está embarada, sí. ¿Sabes? Cuando te ponen una cámara delante durante 1 hora y pico y grabando y preguntas, y ella todavía no, yo creo que no estaba todavía no baqueteada, pero sí como acostumbrada, ¿no? De nuevo a las cámaras. Venía de París, de muchos años viviendo allí, se volvía a establecer en España. Y luego también hay personas que es lícito que no quieran desnudarse, que digan, bueno, yo te cuento mis cositas tal, pero no quiero contarte mi crisis tal, o la crisis que tuve siendo modelo porque vi que tal, bueno, es lícito también, ¿no? Y por mucho que intente, pues no se consigue ese clímax, ¿no? Sino que se queda en una entrevista más, bueno, al uso. Puede ser más fría, pero yo lo achaco más a eso, a la falta de costumbre de ella de nuevo a los focos. Pero sí, puede, o sea, sí, no es desde luego la más profunda que hicimos. Nada. Pues muchas gracias. No podemos más preguntas porque Carlos se tiene que ir. Hay que darle las gracias, Carlos, por haber venido. Y aunque... venga. Se están riendo de alguien porque le has dejado... Llevo 4 horas con la mano levantada desde la primera pregunta. Discúlpame, pregunta. No pasa nada, va a ser breve, lo prometo. Nada, comentar que a mí me ha gustado mucho la historia de Josefa en el Museo del Prado. Y básicamente quería preguntar si para ti a la hora de escribir necesitas que una historia realmente te llegue, o por el contrario, como se ha visto en otro tipo de periodistas,
piensas, esto le puede llegar a la gente, pero simplemente por el hecho de, bueno, esto puede vender en ese sentido. O, por el contrario, es una historia que a ti te emociona, que a ti te llega y pues la quieres dar a conocer porque a ti ha sido importante para ti. En el periodismo cultural, una de las grandes ventajas es que es por lo menos a mí me ha ido pasando ya a lo largo del año, que eso también te lo da la experiencia, es que el periodista pone el foco en lo que quiere. No en lo que quiere, sino en la historia que quiere. Es decir, hay una amplia oferta y tú coges este libro, o coges esta exposición, o coges esto. Entonces, eso ya predispone a que la historia te llegue, ¿no? Porque la escoges por algún tipo de interés. Luego hay noticias que se producen y no es por interés romántico, sino porque es una noticia. O sea, si muere X o se aprueba la ley de cualquier ley cultural, la ley del cine o la ley de mecenazgo, pues es una noticia pura, fría y tal, y la das como tal. Pero luego tenemos el privilegio de que muchas de ellas son historias que nos llegan y en función de eso las escribimos y crees que merece ser dada a conocer, ¿no? Y esa es lo que hacemos algunos. Bueno, os voy a dejar ahora cuando lo despida, nada, 5 o 10 minutos, por si alguno ha comprado un libro que hay que dedicarle o quiere hacerse algo, porque en 10 minutos tiene que salir, porque como decía en la presentación, es difícil porque su nombre es un compañero atareado. Te doy, por tanto, las gracias, Carlos, y aunque te manejes en barco, buena prueba. Gracias. Gracias.